noches a todos. Gracias por vuestra presencia en esta nueva conferencia del Foro Plural de Rota. En esta ocasión tenemos con nosotros a don Rafael Rodríguez Prieto, profesor de Filosofía Política de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, que nos va a ofrecer la conferencia titulada «Dirigen los medios de comunicación a los ciudadanos en el sistema democrático actual». En primer lugar, quisiéramos agradecer a Rafael el haber aceptado nuestra invitación y estar hoy aquí en Rota. A él lo conocimos en su faceta de articulista y nos pareció muy interesante su planteamiento en estos artículos y nos pusimos en contacto con él y desde el primer momento su respuesta fue muy positiva con nosotros. Para que lo conozcáis un poco, deciros que Rafael nació en Algeciras. Él cuenta que tuvo la suerte de nacer en una buena época, los años 70, donde había una cierta esperanza y además posibilitó que los que estudiaron EGB y el bachillerato en los 80 tuvieran la oportunidad de ir a la universidad. El colegio en el que él estudió no tenía muy buenas instalaciones. Me cuenta que cuando llovía tenía que entrar con botas de agua, pero destaca en esa época sus buenos maestros. Tuvo un maestro excelente, entre ellos su madre, y como anécdota me contó que lo suspendió en matemáticas en el primer trimestre cuando hizo sexto de EGB. Su abuelo tiene una cierta vinculación con Rota porque fue farista de Faro de Chipiona y aunque su abuelo no pudo estudiar, sí que le ayudó a desarrollar la curiosidad. Esa curiosidad que le ha llevado a estudiar y a viajar por muchas universidades del mundo, que él destaca que lo mejor de las universidades fuera de España no es el lugar en sí, sino tener la oportunidad de conocer a gente que le aportó experiencias muy interesantes. Ahora, a sus 40 y pocos años, confirma, como Sócrates decía, que lo que solo sé que no sé nada no es una pose, al menos en su caso intelectual, sino que es verdad. Y sigue con ese espíritu de continuar aprendiendo. Reconoce el valor de una buena conversación al desarrollar lo rico e interesante que es el mundo que nos rodea. Destaco de su extenso currículum de forma breve que es profesor titular de la Universidad de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo Olavide, que es licenciado en Filosofía, en Antropología y en Derecho, que ha participado y participa en numerosos grupos y proyectos de investigación, algunos de ellos de carácter internacional. Ha realizado multitud de estudios y publicaciones, ha publicado muchísimos libros sobre temas como la democracia, sobre la educación cívica, medios de comunicación, opinión pública, filosofía política, derecho del pensamiento feminista, derechos humanos, participación política, incluyendo entre sus publicaciones libros destinados a la enseñanza secundaria. Además ha presentado multitud de comunicaciones y ponencias, es también articulista de medios de comunicación escrita y a lo largo de toda su trayectoria profesional ha obtenido numerosos premios y distinciones. Especialmente llama la atención su activismo metodológico, el cómo enseña, nos muestra de Rafael que es un profesor creativo, dinámico, que busca estrategias y propuestas motivadoras para sus alumnos, estrategias metodológicas que fomentan el espíritu crítico en ellos y les lleva a ayudar sin duda alguna a mejorar su compromiso social. El aprender haciendo es la mejor manera de interactuar con el complejo mundo en el que nos movemos a diario. Como muestra de sus últimas propuestas, destacamos la organización de un congreso sobre movimientos sociales donde ha participado sus alumnos. Ha realizado prácticas con sus alumnos de filosofía política con un proyecto de innovación docente llamado Fórum Revolución 4.0, consistente en un juego de rol en el que los estudiantes de filosofía política defienden el modelo para la organización de un nuevo Estado. Sus alumnos de primero han desarrollado una campaña desde Twitter para que Twitter pague los impuestos en nuestro país. Llevó a la universidad a uno de los dos supervivientes del Holocausto que habla español en todo el mundo. Además, resalto que todas estas experiencias salen a la luz en los medios de comunicación. Creo que es muy necesario que la universidad salga de las aulas y esté en continua comunicación con la sociedad. Sus estudios, investigaciones y análisis pueden y deben ser útiles para nuestra sociedad. Precisamente este es uno de los objetivos de nuestro foro y, como sabéis, hemos traído a un buen número de profesores universitarios a lo largo de nuestros 3 años de vida. Para introducirnos en el tema que hoy traemos a debate, deciros que su último libro, Caos Digital y Medios Comunes, Transformaciones de la Comunicación Social en el siglo XXI, publicado conjuntamente con otros compañeros de la universidad, hace una crítica al panorama audiovisual, propone en él un nuevo tipo de televisión a la que llaman común.
porque estarían colectivos sociales, universidades y personas. Y para terminar, a modo de reflexión, deciros que los medios de comunicación son muy importantes. Como administradores de la información que recibimos a diario, nos demuestra que estos son un auténtico poder, que nada de lo que sale en los medios sale por casualidad, que existe una clara intención e incluso una determinada estrategia en ello. Es un poder de enorme influencia en una sociedad que está acostumbrada a relacionar la verdad con lo que dicen los medios, y a lo que no sale en los medios, pues para la sociedad no existe. Vemos, por ejemplo, cómo Venezuela está hoy a diario presente en los informativos de algunas cadenas, que el deporte es solo fútbol, que ya no interesa el ébola, que lo mismo encubran a un personaje como que lo destruyen, que la audiencia es lo único importante, y así podríamos seguir hasta el momento. Para finalizar, dejo una pregunta que formuló Marcuse, filósofo y sociólogo alemán y estadounidense. ¿Se puede realmente diferenciar entre los medios de comunicación de masas como instrumentos de información y dirección y como medios de manipulación y adoctrinamiento? Y paso la palabra a Rafael para que le vuelva a reiterar nuestro agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y así en especial que hemos mantenido la comunicación por invitarme aquí y por tener la oportunidad esta tarde-noche de intercambiar una serie de ideas, planteamientos, y a mí lo que más me interesa es sobre todo eso, ¿no? El debate que podamos tener. Por lo tanto, sí voy a hacer, me has dicho que otras veces no han cumplido con el horario, yo sí voy a intentar cumplir con esto, has dicho 40 minutos, 45 minutos de lo que les puedo más o menos comunicar, y luego pues todo lo que no esté sin comunicar lo podemos hablar, y si hay alguna duda o algún comentario, pues muchísimo mejor, porque creo que eso es mucho más interesante que una conferencia, y más un viernes a las 8 de la tarde, que creo que es más llevadero. También un poco el respeto en el auditorio, porque me has comentado que hay mucha gente dedicada a la enseñanza, a primaria, secundaria, gente que realmente está en la trinchera, o sea, que como me parece que la forma de decirlo, ¿no? El factor decisivo para que una sociedad vaya bien o no. La universidad está bien, hacemos un trabajo, hacemos nuestros congresos, muchas veces imbuidos en una burbuja, ¿no? Donde tenemos alumnos, proyectamos sobre el resto de las enseñanzas una serie de teorías que muchas veces llegan a los institutos de secundaria y primaria, y llega el profesor y dice: ¿esto qué es? Esto es imaginario totalmente, que se han tomado en la universidad para decir estas cosas. Entonces, a mí me parece, y sobre todo por la experiencia y por toda la gente que conozco en el ámbito de primaria y secundaria, no solamente el papel fundamental, el papel decisivo en la sociedad, sino además es la verdadera trinchera, el verdadero punto, ¿no? de transformación social, ¿no? Entonces, claro, pues espero no decir demasiadas tonterías esta tarde. Luego también otra cosa que me parece bastante relevante es, bueno, pues cuando estuvimos pensando un poco el título, Paco tuvo la idea buena de plantear esto de dirige los medios de comunicación, el sistema democrático actual. Más o menos vamos a intentar orientar por ahí, pero en algún momento también pues podemos tocar otros elementos que, como él ha comentado, pues aparecen en el resto de lo que hemos ido haciendo, ¿no? Y que pueden estar más vinculados también con la educación, como las campañas que hemos desarrollado. Vengo de terminar un proyecto I+D sobre Internet y derechos fundamentales, entonces también estoy muy influido por toda esa investigación y por el congreso al que él se ha referido, que ha sido una experiencia también bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues la idea es difundir esa investigación que hemos ido llevando a cabo. Entonces, empezaría yo con una especie con un argumento, ¿no? Imaginen una historia en la que hay un príncipe que va a un lugar lejano, a una tierra
exótica y plantea la posibilidad de casarse con la reina, con la princesa de aquel país. Entonces, para que este hombre, ¿no?, se pueda casar con esta princesa, tiene que resolver tres enigmas que son formulados por esa princesa que es de hielo, ¿no? Porque a todos los pretendientes que han ido a tratar de casarse con ella, de desposarla, les ha terminado cortando la cabeza, que también que no es un tipo de relación social bastante peculiar. Entonces este hombre se arriesga la vida, arriesga su cabeza para poder desposar a esa mujer tan fría, ¿no? Junto a eso, además, hay una esclava que lo ama intensamente, pero que es capaz de suicidarse con tal de que este hombre sea feliz con la mujer a la que ama, ¿no? Y este hombre es capaz de resolver los tres enigmas y al final pues desposa a esta princesa. Creo que es una obra que tiene bastantes ingredientes de aventura, cierto morbo, la cuestión de las decapitaciones, en fin. Y podría despertar el interés de cualquier espectador, seguramente, a las 4 de la tarde o a las 8 de la tarde. Podría ser una historia de audiencia en los programas de televisión, ¿no? Porque en principio suena bien. Una historia de amor, una historia con desafíos, con aventura, suena bastante bien. La lástima de todo este planteamiento es que realmente esta historia, como muchos de ustedes habrán ya identificado, se trata de una ópera, de la ópera Turandot. Y el otro día precisamente se me ocurrió porque hay un programa en televisión española, que no sé si han visto, que yo al principio digo, esto tiene que ser muy malo, pero mi mujer dirá, pues hay que ver que empecé diciendo que era muy malo y luego lo vi y digo, esto está bastante bien. Un programa que se llama Esto es ópera, ¿no? Y entonces, bueno, pues describía un poco de qué trataba esta ópera, que hacía tiempo la vi hace bastante tiempo y me gustó, pero se me había olvidado, como si no lo hubiese visto. Y el programa lo que hace y lo que consigue es intentar atrapar al espectador tanto que conoce este género, como el espectador que no lo conoce, como el espectador, por ejemplo, que le gusta la zarzuela y dice, pues también me voy a interesar por esto, y lo que hace de una manera muy divulgativa es interesar a la gente para que luego pues vaya a ver en YouTube, por ejemplo, que se puede descargar, es totalmente legal, se puede descargar y verlo, ¿no? Entonces, dice, claro, en sí, en televisión, un programa de ópera, en determinados canales, bueno, yo creo que si Telecinco en un momento programara ópera, habría un cortocircuito y sería el fin de nuestra civilización, porque no creo que pudiesen aguantar eso. Pero me parece que realmente la manera de que intentar generar una sociedad en la que la gente pueda abrirse a nuevas experiencias, a nuevas perspectivas, los medios de comunicación podrían ser un factor decisivo para que eso sucediera, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cuestiones que en principio generan rechazo. Por ejemplo, no hay una producción cultural que produzca más rechazo en principio que la ópera, porque realmente también es una gran desconocida, igual que en España, que tenemos un género tan importante como la zarzuela y también produce a lo mejor menos rechazo, pero es también ninguneado, ¿no? Y es un género muy importante, una muestra de la cultura, yo creo que española a nivel mundial muy relevante. Sin embargo, eso no tiene cabida en nuestros medios de comunicación tradicional, cuando a lo mejor en los años 70 sí se ponían zarzuelas en televisión española. Y eso es muy triste, ¿no? Porque la zarzuela es algo que forma parte
de nuestro acervo cultural, ¿no? Y que debiera sobrevivir, pero que no, en principio parece difícil que pueda sobrevivir. Y el caso de la ópera es semejante, ¿no? Genera mucho rechazo, pero desde el desconocimiento total. Si la gente en general conociera este tipo de argumentos, conociera estas posibilidades, supiera que se puede pasar bien viendo una zarzuela, una ópera, creo que habría mucha gente que seguiría sin gustarle, habría mucha gente que lo rechazaría, pero otras a lo mejor le gustaría. Y a lo mejor esa gente que lo rechaza, esta ópera o esta zarzuela, buscaría otra cosa que a lo mejor le gusta más. Como por ejemplo el teatro, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho que en televisión española durante una época se puso teatro, el Estudio 1, que luego se ha intentado recuperar, pero que ha sido en vano? Al final no se ha terminado por recuperar, habiendo en España grandes dramaturgos, o incluso habiendo también muchas representaciones en el antiguo Estudio 1 que eran de autores importantes a nivel internacional. Bueno, pues mucha gente a lo mejor le gustaría también ver el teatro, porque realmente las obras pues son hay algunas muy interesantes, algunas muy divertidas, y realmente es una posibilidad también para el abrir el abanico de gustos, el intentar acercarse a más cosas, ¿no? No tener una dieta centrada en pizza, hamburguesa y patatas fritas, sino intentar abrir la dieta, ¿no? Abrir la dieta a... la gastronomía de la provincia de Cádiz es inmensa, ¿no? Como si redujésemos la dieta de la provincia de Cádiz a 3 cosas. Entonces, eso es sumamente empobrecedor, al fin y al cabo, y es uno de los grandes riesgos que tiene nuestra sociedad, porque cuando se deja a gran parte de un territorio sin posibilidades de acceder a cosas como esta, ¿no? Ustedes tienen aquí esta herramienta, esta plataforma, que realmente me parece una iniciativa magnífica, ¿no? Pero ¿cuántos lugares en España no tienen este tipo de actividad? No tienen un teatro, no tienen un cine siquiera, ¿no? Y realmente los medios de comunicación, la televisión, por ejemplo, podía hacer ese tipo de función, podía servir para llevar a los salones, las salas de estar de las casas, ese tipo de entretenimiento, ese tipo de reflexión que ampliara también las posibilidades de la gente. Y sin embargo no se está haciendo así, por lo tanto los medios en gran medida en este momento no están cumpliendo una función que se le ha reconocido tradicionalmente por las diferentes normas, diferentes leyes audiovisuales que ha habido, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, citaba Paco a Herbert Marcuse, que fue uno de los grandes filósofos, ¿no? El hombre unidimensional, el héroe de civilización, uno de los grandes filósofos que vino, ¿no?, desde Alemania a Estados Unidos, huyendo del totalitarismo, y él veía que en gran medida la sociedad industrial estaba convirtiendo al hombre en un ente unidimensional, es decir, como los caballos de la feria, con una orejera y con un único objetivo, ¿no? Una única cosa. Ahora se habla mucho de los nativos digitales, de decir, es que resulta que mi niño está al mismo tiempo leyendo, el Facebook, viendo una película, escuchando los cascos. ¿Realmente es posible hacer eso? ¿No se estará también perdiendo el elemento tan importante para la lectura como es la concentración? O sea, me parece que muchas veces se nos está dirigiendo hacia un comportamiento un tanto unidimensional, como decía Marcuse, y que realmente eso al final
empobrece al ser humano. Y en este libro precisamente de Caos Digital y Medios Comunes lo que hemos intentado es hacer un íter, ¿no? Hemos intentado desarrollar una perspectiva sobre cómo ha sido el proceso de la legislación en materia de audiovisual en España desde los tiempos de la ley, bueno, las primeras normas audiovisuales de los años 70, ya conformándonos, bueno, pues como era el panorama audiovisual, la ley de 1988, que es la ley de televisión privada, y cómo esa ley audiovisual se ha ido poco a poco empobreciendo, en el sentido de que ha ido permitiendo que se generen grandes grupos que están controlando el medio audiovisual en España. Es decir, hay un proceso obvio de concentración de medios, lo que se denomina, ¿no?, el duopolio televisivo entre Mediaset y A3 Media. Entonces, eso va en detrimento de las posibilidades de abrir nuevas voces, como señala, ¿no?, el foro plural. Falta pluralidad y es como... es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante porque nos puede pasar en un momento determinado que realmente en España solo se oigan 3 voces. Y bueno, ahora mismo realmente la situación es muy negativa, porque más del 85% de la publicidad está en manos de este duopolio. Desde que Televisión Española se le quitó la publicidad, ¿no?, eso ha repercutido en el beneficio de Mediaset y A3 Media. El gobierno estaba pensando en intentar recuperar la publicidad para Televisión Española. No lo ha hecho de momento. Yo pienso que eso lo podemos ir viendo. Pienso que puede ser por cuestiones de estrategia electoral, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento bastante preocupante. Me he fijado en el ejemplo de la televisión y en el ejemplo de la dieta porque, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 50 hubiese sido, si tuviésemos ese Ministerio del Tiempo de la televisión española que está ahora, que es una serie bastante interesante, aunque amenazan. Hoy venía leyendo un artículo en el que decían que lo van a renovar una segunda temporada más, pero que hagan los contenidos de la serie más accesibles. Yo no sé qué es lo que quiere decir el director o el que sea directivo de Televisión Española con contenido más accesible, cuando se trata de una serie completamente accesible. Pero bueno, si tuviésemos ese Ministerio del Tiempo, podríamos viajar a lo mejor a Estados Unidos a los años 50, ¿no?, y ver un país lleno de restaurantes pequeños, diversos y con muchas posibilidades de comer en muchos sitios. Lamentablemente, desde los 80 para acá, ahora los que de ustedes hayan estado por allí, por los Estados Unidos, verán que en todas las autopistas siempre te encuentran los mismos restaurantes y siempre es exactamente los mismos sabores y todo lo mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro, también lo de la televisión, porque es el elemento más que, aunque se vean a través de las tabletas, a través de los teléfonos móviles, al fin y al cabo la gente la gente no está viendo la televisión de manera convencional, pero sí por la pantalla normal, pero sí está accediendo a programas y a contenidos desde otros dispositivos. Por eso he elegido esa idea, ¿no? En cuanto a la cuestión del control por parte de los medios, si los medios, la pregunta, ¿no?, si dirigen los medios de comunicación a los ciudadanos en el sistema democrático, bueno, lo que podemos pensar es si los medios pueden desdemocratizar la cultura.
Yo creo que ese sería un primer planteamiento para contestar esta cuestión. ¿Pueden los medios desdemocratizar la cultura? Y evidentemente sí. Evidentemente es una opción clara, que los medios sí pueden hacerlo. Porque existe cada vez una mayor concentración, porque existe cada vez una bajada mayor de contenidos, porque además existe una adaptación a lo que los directivos de muchos medios de comunicación consideran, que es que el pueblo hay que darle, bueno, pues basura en general, porque es lo que demanda. Realmente es una opinión bastante interesada, porque la basura también es cierto que genera muchos más beneficios y muchos menos costes que hacer algo en condiciones. O sea que sí puede haber. Hay un autor que en los años 80 escribió un libro bastante interesante que se llama Economía Política de la Comunicación, que se llama Vincent Mosco, y que lo que hace más o menos es catalogar este proceso que se ha dado en los medios de concentración, de eliminación de ciertos contenidos. Él habla de tres características que tiene este proceso, que lo cito y luego lo podemos discutir o ver. La mercantilización, que es la idea de que los contenidos deben quedar como mercancías, sujetas al régimen de cualquier otro tipo de mercancía, es decir, el elemento cultural, el elemento intelectual pasa a un segundo plano, el elemento de entretenimiento pues, se convierte en algo completamente tasado y dirigido, no es algo creativo. Espacialización, en el sentido de que los medios de comunicación se están cada vez extendiendo más a lo largo del planeta. Por ejemplo, si ustedes, pues los que hayan estado en Santo Domingo o en República Dominicana, ¿no? En uno de estos hoteles que hay ahí, o no sé, o en Argentina, se dan cuenta de algo que es también sumamente peligroso, y es el hecho de que si se pone la televisión del hotel, se van a encontrar las mismas series, los mismos programas que en el extremo sur, ¿no? E incluso si luego vienen a España, probablemente se las van a encontrar con un retardo de varios meses después, se encuentra lo mismo. O sea, va a existir una parrilla muy semejante, con las mismas series y los mismos contenidos. Eso también forma parte de un proceso que es cuestionable, ¿no? Y el tema también de la estructuración, ¿no? Del acceso que se tienen y de los problemas que cada vez más tienen los trabajadores de los medios de comunicación, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el compañero que ha escrito este libro conmigo trabaja en Prisa y la situación en esa empresa de comunicación es muy mala en este momento, ¿no? Además es una empresa que ha vivido un proceso bastante claro de desmantelamiento, y bueno, pues ahora mismo los trabajadores de muchos medios de comunicación, no solamente los de esta empresa, que de hecho ya realmente ha perdido los canales de televisión que tenía, pero de otras empresas de televisión o de radio, se encuentran en un proceso de bastante preocupación, ¿no? En un momento de preocupación. El otro día en la cadena SER había un despido de varios redactores, ¿no? Para traer a gente más joven con unos costes salariales muy inferiores, ¿no? Entonces tenemos también ahí un proceso en los medios de comunicación bastante preocupante, ¿no? Bueno, luego se puede democratizar la cultura
es posible. ¿Se puede utilizar para ello los medios de comunicación? También. Porque realmente los medios de comunicación son generadores de opinión, generadores de reflexión. Incluso, bueno, ahora con el fenómeno de las tertulias en España, bueno, hay mucha gente que bueno, de alguna manera se está pervirtiendo un poco en la charla de bar, ¿no? Porque alguien en el bar leía el periódico y, bueno, abría la revista y, pues, en función de la noticia, en función de su ideología, pues emitía una opinión, hacía una reflexión sobre cualquier elemento de la realidad. Pero hoy los medios pretenden que el ciudadano ni siquiera tenga que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ya tiene usted una especie de tertuliano de cabecera, de guardia, que le va a decir lo que tiene luego que soltar en el bar. Es decir, hay una especie de opinión teledirigida bastante complejo también, ¿no? Y bueno, eso es un intento de control, ¿no? El sábado tienen en la 2 un documental muy interesante, si les gusta, ¿no? Esto, cómo se realiza la persuasión, tipos de control subrepticio, ¿no? Sobre la gente y tal, en los medios. Hay un documental sobre eso, ¿no? Estrategias que utilizan, ¿no? Que vienen de las escuelas de marketing para intentar vender determinados productos o vender determinadas ideas, determinados comportamientos. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo los medios conforman una lucha por establecer una hegemonía, ¿no? La hegemonía que se habla muchas veces en política, y ustedes lo tienen en mente, ¿no? Es el control cultural e ideológico. Es un concepto que proviene de un autor marxista, Gramsci, no fue el primero en utilizarlo, pero sí el primero más en profundizar y de hacerlo de una manera más brillante. Entonces, Gramsci más o menos lo que vino a decir es, vamos a ver, aquí en Italia no están dadas las condiciones para hacer lo mismo que se hizo en Rusia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Es en un momento, ¿no?, donde está Mussolini, un momento muy convulso en Italia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos optar por la misma vía que en Rusia, sino lo que hay que hacer es concienciar a los trabajadores para que por ellos mismos asuman que se encuentran en una situación de explotación y que, bueno, pues es el momento de la revolución. Y para eso este hombre hizo los consejos de fábrica y fue también el creador de varios periódicos, ¿no? Lo que se hacía a principios del siglo XX en Europa, ¿no? Que no existía Internet, ni el YouTube, ni el Facebook, ¿no? Entonces, él desarrolló toda esa estrategia para convencer a la gente, para que fuese a través de esa hegemonía cultural, ideológica, como se llevara a cabo lo que él pretendía, que era la revolución. Pero esto luego no lo ha hecho Gramsci, solo lo ha pensado Gramsci. Por ejemplo, Ohio, elecciones en las que se enfrenta George W. Bush contra Kerry, creo que fue Kerry. El estado decisivo era Ohio. ¿Qué hizo el jefe de campaña de George Bush? Era un estratega neoconservador, uno de los más brillantes, que por cierto es profesor de historia. ¿Qué hizo para ganar unas elecciones que estaban muy mal? Porque los 4 años anteriores de Bush habían sido un tanto, digamos que, desastrosos, ¿no? Pero, ¿qué hizo? Pues hizo una campaña en la que utilizó esas estrategias, ¿no?, ideológicas, con el apoyo de una gran televisión que hay en Estados Unidos, que es Fox News, como la CNN, pero un poco más a la derecha. Y utilizó toda esa campaña
campaña, todo ese enfoque ideológico, toda esa cultura neoconservadora, para movilizar ¿a qué sector del electorado? Al sector más conservador del electorado. Dijo, el voto centrista, o esa idea que tienen muchos asesores de campaña que dicen las elecciones se ganan en el centro. No, aquí las elecciones las vamos a ganar en la extrema derecha. ¿Qué hizo? Movilizó a través de una campaña muy bien diseñada a todo ese electorado conservador y ganó. Aparte de, no sé si hizo algunas trampas, pero bueno, el caso es que ganó en Ohio. Y George Bush, gracias a eso, fue 4 años más presidente. Es muy importante, es muy relevante, ¿no? Cómo funcionan las televisiones, las radios, en esa campaña, en esa manera de generar esa hegemonía. Hay un libro muy interesante de un autor norteamericano que se llama Thomas Frank, que se llama ¿Qué pasa o qué sucede en Kansas? Kansas es uno de los estados, están por ahí perdidos, por el centro, por allí, y del país, medio oeste creo, y dice que en Kansas unas situaciones de pobreza, unas situaciones de muchas empresas han cerrado en toda esa área y se han ido a otros países como México, porque los costes salariales les venían mejor, ¿no? Se han generado grandes bolsas de personas en situación muy precaria. Pero qué curioso, esa gente vota al Partido Republicano. Entonces Thomas Frank dice, yo tengo que investigar esto. ¿Por qué votan al Partido Republicano? Hay todo un estudio sobre eso. Y al final, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que hay muchísimos electores en esa parte pobre de Estados Unidos que dice, un momento, no soy imbécil, sé que, aunque los políticos crean, pero bueno, y los del este, ¿no? Porque en Estados Unidos hay mucha tensión este y sobre todo la Nueva Inglaterra y el resto del país, y California y el resto del país. No soy imbécil, pero yo tengo unos valores, tengo unas convicciones religiosas y conservadoras, tradicionales, y creo que debo votar incluso contra mi propio interés económico. Entonces, vota el Partido Republicano. Porque además es curioso porque el grado esto es una cosa que complementa un poco, porque Bush vino a decir también en la campaña que iba a generar una enmienda a la Constitución que iba a prohibir el matrimonio homosexual, lo cual fue mentira, pero también ayudó a movilizar a parte del electorado. O sea que fíjense, ¿no?, hasta qué punto la cultura, hasta qué punto la comunicación a través de los medios, como en el caso de Fox News en Estados Unidos, como aquí este duopolio entre A3 Media y Mediaset, ¿no?, tienen influencia en los medios, las radios, ¿no? La gente, aquí en España también un fenómeno importante las radios, ¿no? Por las mañanas todavía hay muchísima gente que conecta la radio y conecta también ese enfoque, ¿no? Y en cuanto a los jóvenes, gente más joven aunque hay ya cada vez sectores por edades, hay más gente que está conectada a internet y todo esto, ya no solamente el sector que va entre los 15 y 25 años, sino que ya 15 y 35 se está ampliando mucho, pero que podrían decir, no, es que en internet podemos ver muchas más cosas y tenemos una visión más amplia y tal. Pero realmente, ¿hasta qué punto? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Twitter, en un momento se está hablando de las víctimas del avión de Germanwings. 2 horas después se está hablando del informe Oxfam en el que se denuncia la desigualdad, y eso está generando pues una información, conmoción, ¿no? La gente criticando por qué esta desigualdad a nivel mundial, pero 1 hora después un mensaje de Cristiano Ronaldo en el que dice que el presidente del Madrid es imbécil. Imagínense. ¿Esto qué significa?
que al final la cantidad de información que se genera va tapando todo aquello que podría ser significativo. Es decir, tenemos, como hay un autor coreano que señala, ¿no?, un nuevo tipo de censura. Ya la censura no es como en 1984, la novela de Orwell, en la que salía el gran hermano, la pantalla en todas las casas, ¿no?, en donde el gran hermano te va diciendo lo que tienes que hacer y pensar. No, ahora el gran hermano lo puedes tener en el bolsillo, en tu teléfono móvil, porque lleva un geolocalizador en donde en cualquier momento te pueden localizar. Pero aparte de todo eso, el gran hermano ahora, o el control ahora, se ejerce a través de la masiva transferencia de información, masiva transferencia de contenido, que hace que al final que la opinión de Cristiano Ronaldo sobre el presidente del Madrid valga lo mismo que las razones por las que existe una notable desigualdad y desequilibrio en el mundo. Luego, tampoco la gente que pueda decir yo estoy en internet, yo estoy no sé qué, tampoco es que puedan estar... O sea, creo que el elemento decisivo puede ser la reflexión, y eso, el papel de la educación, el papel de los profesores es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos este año, cuando hemos hecho la experiencia esta de Twitter, pues la mayoría desconocían que si subían una foto a Facebook, esa foto pertenecía a Facebook ya para siempre, o sea, incluso después de la hecatombe nuclear, también. Es decir, que Facebook se apropiaba de sus fotos de vacaciones y que también les advertí, tener cuidado, porque ahora los jefes de recursos humanos de las empresas ya no están pidiendo los currículums, sino que ellos mismos están sacando un perfil a través de redes sociales de cada una de las personas. Porque claro, nosotros cuando utilizamos internet estamos dejando un rastro digital y ese rastro vale dinero. Estamos siendo muy altruistas, dando dinero a esas grandes corporaciones, Google, Facebook, Amazon, porque estamos regalando nuestros datos con los que luego se comercian. Entonces, yo les decía, primero, ni idea del tema de las fotos ni nada, son alumnos de derecho, ¿no? Pero en segundo lugar también el elemento del valor de la información. La información que tenemos en nuestros teléfonos, la información que tenemos en nuestros ordenadores vale mucho dinero. Y ese dinero pasa a estas empresas. Incluso muchas veces también le llamaba mucho la atención esta idea de que muchas veces se piensa que esto de internet y tal es así joven, fresco, amplio, ¿no? Dicen, ¿no? Pero realmente, bueno, tenemos en internet el sector con mayor concentración de empresas, en donde unos pocos actores manejan gran parte actualmente del mercado. Por ejemplo, en buscadores, Google tiene cerca del 90% del control del mercado. Imagínense, ¿no?, una empresa de televisores que controlara casi el 100% del mercado. Pues igual pasa. Y tenemos un mercado muy concentrado en internet y al mismo tiempo le llama mucho la atención, ¿no?, el hecho de que se dice que es sostenible, ¿no? Y realmente no es así, porque para que internet funcione hace falta infraestructura física. Y para que, por ejemplo, esto que ahora está tan de moda, la nube, ¿no?, de mandar los datos a una nube, para que esa nube funcione, que parece una nube evanescente, hace falta recursos. Hace falta grandes motores diésel que consumen muchos recursos y que generan mucha polución. De hecho, hay un pueblo en donde se atrajo a estas grandes empresas y se terminó por generar plataformas dentro del pueblo para que se fueran, porque se estaban consumiendo los recursos acuíferos y estaban lanzando al aire unas cantidades de tóxicos bastante importantes, porque para que funcione la nube hace falta toda esta infraestructura. Luego, tampoco es negocio limpio. Entonces, evidentemente, hay muchos factores, ¿no? Luego también el elemento del consumismo también, que genera desde los medios de comunicación, el elemento de, digamos, de persuasión para dirigir de alguna forma
el voto, ¿no? Con la conversión de la política en estética, que es también un elemento bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo de la foto del Che convertido en una cuestión de marketing, ¿no? En fin, que los medios sí pueden desdemocratizar la cultura y en gran medida dirigen los medios a los ciudadanos en el sistema democrático. Con las encuestas, por ejemplo, los medios están generando la posibilidad de teledirigir el voto. A través de las campañas publicitarias pueden en gran medida influir en los electores. Pueden, en primer lugar, empobrecer a los electores, retirarles la capacidad de reflexión y también pueden, en gran medida, dirigir a los ciudadanos en determinadas perspectivas. Por ejemplo, bueno, pues generar miedo, ¿no? Es una de las bazas, una de las cartas habituales que se juegan. Generar miedo en los ciudadanos para que los ciudadanos opten. Los Estados Unidos, el caso fue el de después del 11 de septiembre, que tenías la alerta verde y pasaba alerta amarilla, alerta roja. En fin, tenían a los ciudadanos con este tipo de alerta bastante acojonados todo el tiempo allí con ese factor. El miedo es un factor ahora, por ejemplo, ¿no? La cuestión del Estado Islámico y todo esto, bueno, pues es un factor importante. Hollande era uno de los presidentes peor valorados de la historia de Francia. Después del atentado contra Charlie Hebdo, Hollande es un presidente con una alta cuota de éxito, ¿no? de prestigio. Ahí hay un elemento muy interesante de análisis también, ¿no? Hasta qué punto también el terrorismo, este nuevo terrorismo que hay, está también haciendo el juego para que los ciudadanos, ante el temor, ante el temor al horror, ¿no? de esta gente como el Estado Islámico u otros terroristas, pues se acerque a sus políticos que están completamente desprestigiados porque actúan tomando decisiones que no se identifican con la mayoría de los ciudadanos, pero que a su vez, bueno, pues en situaciones de peligro, de miedo, pues consiguen esta adhesión. Este es un tema bastante complejo, pero podemos ver también el tema de que las camisetas de los dos equipos más importantes de nuestro país están representadas por dos países donde, si eres homosexual, probablemente vas a terminar en la cárcel o vas a terminar ahorcado en una grúa. O sea que los niños españoles los niños españoles de un montón de países, ¿no? Llevan camisetas que ponen Emiratos y Qatar, países en donde no se respetan los derechos humanos. Al mismo tiempo, empresas europeas y norteamericanas que hacen acuerdos con estos países del Golfo para llevar a cabo negocios y al mismo tiempo estos países financian a Arabia Saudí, por ejemplo, financia al Estado Islámico. Pero bueno, es un mundo un poco loco, ¿no? Como ven. Bueno, pues de esa manera, ¿cómo estos países también están comprando una cierta imagen en el mundo, ¿no? Y de viaje a Dubái a hacer compras, ¿no? Pues a través de los grandes eventos deportivos. No es una casualidad que el próximo mundial sea por allí. No sé dónde es, pero creo que era por allí, Qatar o alguno de estos sitios. O sea que, fijaos, ¿no? Fíjense, hay una cierta, primero, desculturación, por así decirlo, o empobrecimiento cultural, retirar la reflexión y, por otro lado, también dirigir a los ciudadanos en el sistema democrático a través de determinadas estrategias como el miedo, como el persuadir a través de determinados mecanismos, ¿no? Hemos dicho
dicho, las tertulias hay muchos más mecanismos. A través de Internet, aún simplemente le comentaba, ¿no? Muy brevemente esa idea de ya no tanto la censura, sino que sí, que también hay mucha censura en Internet, puesto que YouTube, por ejemplo, si ustedes cuelan un vídeo que YouTube considera que no está de acuerdo a las condiciones de uso, el vídeo se lo retira y no pasa absolutamente nada. Es que hay una idea también, y esa idea la tienen mis alumnos, ¿no? De como, si es que me han quitado el perfil o no sé qué, o me han quitado el vídeo, que como si estuviesen utilizando algo que fuese público, pero estas plataformas son privadas y son negocios que responden ante sus accionistas. Es que es un factor. Por eso es increíble también que los medios de comunicación, a su vez, tradicionales, hagan tanta propaganda a Twitter, Facebook y tal, porque realmente, bueno, son medios que se están ganando dinero. O sea, son empresas que podían haber elegido ser empresas de bajo beneficio, incluso sin ánimo de lucro, y sin embargo han elegido eso, ¿no? O sea, a lo mejor no sería mala idea que se generaran medios donde no en manos de grandes empresas, sino a lo mejor medios con un lucro menor o sin ánimo de lucro que posibilitará tal vez un mayor control democrático de los derechos fundamentales, ¿no? Que no retiraran el vídeo de YouTube si YouTube considera que ese vídeo no le interesa o no le conviene. O sea que, fíjense, ¿no? La cuestión es preocupante en ese sentido. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación pueden dirigir a los ciudadanos, pero también los ciudadanos pueden decir no, pueden establecer mecanismos para evitarlo, porque también contamos con una baza muy relevante en nuestro presente, y es el hecho de tener pues también un buen número de ciudadanos concienciados, un buen número, se vio por ejemplo las movilizaciones del 15M, ¿no? Un buen número de ciudadanos educados, un buen número de ciudadanos que no se dejan engañar. Está claro también que los ciudadanos, por mucho que haya gente en los medios o algunos políticos crean que la gente es tonta, pero no lo es. O sea que tenemos un gran potencial, incluso el propio Internet también es una posibilidad bastante relevante, ¿no? Para tratar de aunar esos esfuerzos sin tener ningún tipo de mitología cibernética, ¿no? El mito de que todo se va a arreglar gracias a Internet, eso tampoco. Pero es decir, que la gente tiene capacidad de transformación, tiene capacidad de hacer cosas. Trabajo con gente que hace redes sociales libres, que participa de software libre. Es decir, que creo que para aquellos que quieren dirigir a los ciudadanos todavía les cuesta. Todavía quizás sea necesario un poco más de embrutecimiento, menos reflexión. Todavía le cuesta, pero evidentemente si los ciudadanos no respondemos, si los ciudadanos no oponemos resistencia y no creamos las vías para evitarlo, evidentemente pues sí pueden cada vez controlar más, porque de hecho pueden controlar a través de el espionaje, a través de los medios que utilizamos, de los dispositivos que utilizamos, y al mismo tiempo también pueden cada vez erosionar más lo que son las condiciones materiales de las personas. Es decir, que una persona no se preocupa tanto de ir a votar o no se preocupa tanto de movilizarse o de participar en foros como estos si sus condiciones de vida material son muy difíciles. Entonces, esa perversa doble, ¿no? Esa dinámica, ¿no? de espionaje y erosión de los derechos civiles y al mismo tiempo erosión de los derechos sociales sí se está dando. Bueno, la cuestión es que los ciudadanos puedan oponerse a ello y actuar colectivamente contra esa situación, porque, como les decía, las bases están dadas.
es posible. Y bueno, tenía un pequeño vídeo, pero he llegado justo al punto en el que habíamos dicho de 3/4 de hora y creo que podemos prescindir de él. Es sobre el Facebook, no sé si... Sí, bueno, Está conectado. ¿está conectado? No. Es un vídeo interesante. Tiene que conectar él. Un vídeo que dura muy poco. Apagado, ¿no? Es sobre uno de los aspectos que no sale. Un momento, porque como estaba desconectado y todo eso, ya automáticamente se apagó. A ver, ya va saliendo, ¿no? Es un vídeo sobre, bueno, esto de los medios de comunicación y un poco un tipo de control muy curioso que se establece en el vídeo que van a ver. La presentación fue bien con el tío. Bueno, primero le vamos a dar un aplauso, que no... ¿Con alguna pregunta? Bueno, ha tocado tantos temas que realmente las preguntas y las interrogantes surgen en cada momento, ¿no? La única que se me ocurre a mí en principio, ¿qué se puede hacer desde el ciudadano contra todo lo que ha enumerado ahí, por ejemplo? Que es real, todo lo que ha comentado es real, lo vemos todos los días. O sea, ¿qué se le ocurre bajo el punto de vista? Pues para los ciudadanos de actuar en los medios. Nosotros, por ejemplo, presentamos, que salía en este libro, presentamos una propuesta a Canal Sur para que la emisión de Canal Sur 2 estuviese en manos de movimientos colectivos sociales y coordinado por las universidades públicas de Andalucía. La propuesta estaba fundada, bien diseñada, contamos con un productor que ha llevado, no sé si alguien tiene Canal Plus, el Canal Plus Extra,
plan bastante sólido, pero bueno, pues lo rechazó. El directivo de Canal Sur apoyó el proyecto, pero el que tenía que tomar la decisión final no lo respaldó. Bueno, eso fue una experiencia, una vía en la que intentamos hacer un cambio. En lo que se refiere a movimientos sociales, bueno, cada vez hay más movimientos sociales, por ejemplo en Internet, que están también tratando de aportar herramientas para que la gente se comunique y para que la gente presente alternativas utilizando estos mecanismos. Luego, en cuanto a la movilización social, evidentemente en España creo que quizás sean los países del mundo donde aunque la situación sea evidentemente sea muy, muy difícil, pero es de los países en donde ha habido un sector, por ejemplo, sanitario más movilizado, un sector educativo también bueno, pues que también ha tenido un cierto protagonismo. El 15M también creo que debe ser una experiencia, no tanto por lo que se ha podido, actualmente el 15M ya no existe, ¿no?, sino por el legado pedagógico, ¿no?, en el momento de un movimiento intergeneracional que tuvo incidencia. Evidentemente hay vías, hay posibilidades. El problema estriba, y eso, por ejemplo, está muy, muy presente, antes poníamos el ejemplo de Estados Unidos, en sectores de la derecha de los Estados Unidos hay también gente muy consciente de que este hecho de que cada vez haya empresas más poderosas y más grandes que controlen la vida de los ciudadanos y controlen a los gobiernos es un grave peligro para la democracia. Sí, eso no lo dice un partido de izquierda, lo dice un grupo de derecha de los Estados Unidos. Entonces, claro, la situación es compleja precisamente porque en nuestro caso hemos delegado muchas competencias a Europa, a la Unión Europea. La Unión Europea tiene ahora mismo una vía, una manera una perspectiva muy particular sobre cómo tienen que hacerse las cosas, y realmente ahí tenemos un problema, igual que el hecho de las grandes corporaciones. Entonces, ahí los ciudadanos sí tenemos una capacidad de respuesta importante. Lo que pasa es eso, que si se empobrecen a los ciudadanos intelectualmente, si se les quitan las herramientas, no solamente para pensar y reflexionar, sino también para sobrevivir, entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a estar... El futuro para mí es bastante obvio. El futuro es tener un país sumamente fragmentado, en el que incluso los resultados de las elecciones no tienen ninguna importancia. Yo creo que estamos en un momento decisivo y que en gran medida depende de la movilización de los ciudadanos. Otro ejemplo, los medios de comunicación, sobre todo cuando el electorado tiene ciertas deficiencias, por ejemplo en Italia, el Berlusconi prácticamente salía votado en masa. O sea que pueden también los medios de comunicación manipular al electorado. Claro, en el caso de Italia que usted dice es muy, muy obvio, ¿no? El Berlusconi el Mediaset contaba con la hegemonía, pero cuando Silvio Berlusconi es elegido primer ministro ya cuenta con la RAI. Luego, ¿qué significa cuando los ciudadanos decían, es que encima luego le echan la culpa a los ciudadanos, pero dicen, no, los italianos son imbéciles porque votan a Berlusconi? No, pues, evidentemente uno no está allí, no conoce muy bien cómo se está desarrollando la situación, el proceso, pero evidentemente hay un control que se hace desde los medios que influye luego en las decisiones. Y no es porque la gente sea tonta, es simplemente porque los medios influyen. Es que es obvio, es que ¿por qué 1 minuto, 5 minutos de publicidad en determinados momentos valen mucho dinero? Pues porque tiene mucha influencia, si no, las empresas no pagarían esa cantidad de dinero, es obvio. Luego, claro que la radio, la televisión, Internet tienen influencia sobre los ciudadanos, tienen influencia no solamente sobre lo que compran,
sino sobre lo que piensan. Y esa influencia sobre lo que piensan es muy relevante a la hora de guiar un país hacia un lado o hacia otro, ¿no? El caso de Italia. Y eso en Italia, pues bueno, que decían, ¿no? Venían de la ruptura de un régimen, de una política vieja a una política nueva. Muchas veces cuando me dicen, no, lo de la política nueva, la política vieja, que ahora se plantea en España. Y digo, cuidado, porque la política nueva en Italia fue Berlusconi. O sea que mucho cuidado. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Hace dos preguntas, por ejemplo, a su conferencia. ¿Qué opinión le merece a la hora de hablar de mantener esta independencia cultural, que por ejemplo haya presidentes de gobierno como Venezuela que tenga programas como a los presidentes con 3 o 4 horas en el que no te preguntas y diga lo que quiera en la televisión pública? Y segunda pregunta, ¿usted está más a favor o en contra de televisión pública o privada? ¿Estamos de acuerdo en que la televisión y la comunicación ninguno es independiente? Todos están politizados, todos, pero personalmente creo que la televisión pública, tan atacada siendo últimamente por algunos partidos políticos, mantiene cierta independencia más que la privada, como pasa como usted acaba de decir ahora mismo con la televisión de Berlusconi. ¿Usted qué preferiría mejor, televisión pública o privada? No, creo que lo mejor, cada televisión o cada medio de comunicación tiene su función. Desde mi punto de vista, es necesario televisiones públicas y televisiones privadas, igual que el medio que nosotros proponemos en el libro de televisiones que no son ni públicas ni privadas. También en otros países existen las televisiones comunitarias, que son como un subtipo, desde mi punto de vista, de las televisiones públicas, ¿no? Entonces, a mí me parece que una televisión privada tiene una función, igual que tiene un periódico, ¿no? Privado, que ahora mismo no hemos hablado de eso, pero es un tema muy interesante, el tema de la prensa y hacia dónde se dirige. Entonces, yo creo que los medios privados pues tienen un papel, incluso medios que tienen una posición, que abogan por tienen una perspectiva ideológica, de derecha o de izquierda. Lo que no se puede es ahogar a los medios de comunicación y hacer que estos medios desaparezcan. O sea, bueno, por ejemplo, el caso de Intereconomía, por ejemplo. El caso de Intereconomía, un medio que tenía una audiencia superior a la publicidad que tenía en realidad. Porque en España, además, bueno, existe un mecanismo un poco aburrido de explicar, pero que genera también esa disparidad. Un mecanismo único en el contexto europeo. Entonces, pasó con Intereconomía. Bueno, tengo un amigo muy de izquierda, pero que su novia le vio un día quejándose y le pregunta, ¿por qué te quejas? Es que han quitado Intereconomía. Pero bueno, no, es que ataque a la pluralidad y no sé qué. O sea que evidentemente es muy importante que existan muchas cadenas de televisión, o por lo menos una buena cantidad de cadenas de televisión que permitan la pluralidad, que permitan que bueno, igual cadenas privadas, y dentro de los medios públicos se deben garantizar los mecanismos para que los trabajadores de esos medios públicos no sean coaccionados por los políticos, ¿no? Entonces incluso la BBC, que se pone como la televisión más independiente, realmente cada vez menos independiente, ¿no? Entonces yo creo que dentro de los medios privados, que sean empresas que se dediquen a la comunicación, eso es muy importante, porque si no nos podemos encontrar con casos en los que el negocio de la comunicación se ve condicionado por otros negocios que tiene ese gran grupo multimedia, y hay casos muy representativos en España. Se me ocurre el de Estados Unidos, ¿no? el del programa 90 minutos, se condicionó un programa sobre el tabaco porque la gran cadena estaba firmando un acuerdo con una parte de la industria del tabaco. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación se dediquen a eso, a medios de comunicación, y es importante que exista esa pluralidad, que en España se ha ido progresivamente. La ley del 88 del primer gobierno socialista fue muy positiva en ese sentido, quitando quizá lo de la concesión a Canal Plus, que tiene
muchos claroscuros, pero todo lo demás fue bastante positivo y hacía que la propiedad no pudiese concentrarse en una mano, y todo eso se ha ido poco a poco galvanizando, se ha ido destruyendo, hasta la Ley General Audiovisual del gobierno Zapatero, donde se pierde incluso la idea de servicio público, que también era muy importante. Luego lo que a mí me gustaría es un país en donde hubiese muchos medios, por ejemplo de televisión, donde hubiera una diversidad, una pluralidad, y además yo creo que la responsabilidad de un medio de comunicación es importante reconocerla, y que por lo tanto no todo contenido, o por lo menos se debe emitir un contenido con una determinada estándares de calidad. O sea, en un restaurante no puedes decir, este es mi restaurante y sirvo lo que quiero, luego voy a servir la mayonesa que la voy a hacer hoy y la serviré mañana, dentro de 2 o 3 días, y da igual. No, tienes que tener un estándar de calidad, evidentemente. Entonces, pues eso también es importante tenerlo en cuenta, y no también frivolizar sobre eso. Y sobre lo de aló presidente, bueno, en Venezuela ahora mismo la situación es una situación bastante complicada para el pluralismo en los medios de comunicación. No la conozco bien la situación en Ecuador, que hay porque la tengo que estudiar para el libro, que hay una superintendencia. Tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos, ya que hay una superintendencia de medios de comunicación que puede controlar en algún momento determinado a través de sanciones muy duras a los medios. Entonces, eso puede ser peligroso. Y en Venezuela, por lo que parece, la pluralidad no es que brille mucho. Entonces, todo eso es muy negativo. Pero bueno, en España la cuestión de la pluralidad también está complicada, en Estados Unidos también está difícil, en Italia, como comentaba usted, también la situación es difícil. Luego, estamos en una situación bastante compleja en lo que se refiere a las libertades. Una pregunta que yo me hago a mí mismo muchas veces cuando veo la tele, sobre todo los programas de deporte, que es cuando tengo más conflicto con mis hijos, que no son de deporte, como dije en la presentación, que son prácticamente fútbol y no hay deporte. ¿Tú crees que realmente el ciudadano sabe cuando está manipulando? ¿Lo sabe? ¿O es una estrategia tan sutil que el ciudadano no se da cuenta? Pues yo creo que yo muchas veces no me doy cuenta cuando me están manipulando, la verdad. O sea, que creo que hay mucha gente pensando todo el día en cómo vamos a venderte algo, ¿no? La idea es ahorra no sé cuánto, y al mismo tiempo lo que estás haciendo es comprarte algo que no necesitas. O sea, esa es una de las estrategias más importantes dentro del mundo del marketing. O sea, que creo que muchas veces yo realmente me están manipulando y no me doy cuenta. Luego, también me imagino que el resto de la gente pues también tendrá una experiencia parecida. Lo importante que es, bueno, lo importante, evidentemente estamos sometidos a muchos condicionamientos, ¿no? Y así en la sociedad, de todas maneras, ¿no? Hablar mutuamente, influirnos, creo que eso es positivo, ¿no? Intercambiar cosas. ¿Cuál es la clave? Pues la clave es que no haya uno que unidireccionalmente influya sobre demasiado. Yo creo que esa sería la clave de la cuestión. Es decir, que sean muchos los que influyan entre muchos. Porque si es uno el que te le dirige y persuade, entonces en ese momento ya empezamos a tener un problema. Pero el hecho de la mutua influencia, ¿no? El intercambio de ideas, e incluso que nos compremos el siguiente cacharro inservible, pero bueno, hemos sido manipulados y tal, pero bueno, el tío del marketing también se tiene que ganar la vida. O sea que bueno, que creo que lo importante es intentar preservar lo que vosotros decís, ¿no? Esa pluralidad, ¿no? Y lo peor es que con la Ley General Audiovisual actual en España, por ejemplo, no se está preservando. O que cada vez los medios escritos están en una situación peor. Si tú lanzas un bulo a través de redes sociales, es posible que incluso
ejemplo, es mi gusto por una serie de los años 80 que se llama Alf, que no sé si alguien recuerda. Y entonces una persona, un actor, el actor que hacía del padre de Alf, que salió hace unos cuantos años que en un medio que tomaba crack y que además se prostituía y no sé qué, y luego hace pocos meses, hace un mes o así, volvió a salir la noticia, aunque yo esa vez no lo conocía, no sabía que se había producido esa noticia. Entonces digo, ¿cómo es posible? Ya un ataque total pues me destruyó el día. En fin, que me puse a bucear y al final me di cuenta, llegué a la información de que era un bulo que se había lanzado hacía 4 años en internet y que se había vuelto a sacar ahora, pero que es completamente mentira, que es un señor de unos 60 años que tiene una vida muy tranquila, que hace obras de teatro y ya está. Pero lo peor de todo es que luego me encuentro un medio de comunicación, un periódico de los más importantes del país, que en su edición de internet recogía la noticia. O sea que claro, entonces el becario está, espera, tengo que producir noticias. Y bueno, eso también forma parte de lo que decíamos antes, que decía Mosco, ¿no? Vincent Mosco, de la cuestión de la mercantilización y de la cuestión de los trabajadores de los medios que cada vez están en una situación más compleja, más difícil, ¿no? O sea que, sí, que mutuamente influido. ¿Alguna pregunta más? Pues yo, realmente, la impresión que me llevo es que, como dicen en mi pueblo, tienes por donde tienes, te encuentras la comida. O sea, si tienes una televisión pública, sea de derecha, después de derecha, sea para la izquierda, está absolutamente manipulada. En el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, con el Gran Hermano, o la televisión venezolana, con los cubana, con Fidel Castro. Y debajo de la televisión de derechas, un país de derecha, pues 3/4 de lo mismo. Si la televisión es privada, está al servicio de los intereses económicos, de sus anunciantes, de sus intereses. Entonces, ¿dónde te quedas? Porque es que te atacan por todos lados. ¿No sería lo mejor cerrar la televisión y ponerse en un libro? Sí, bueno, eso es lo que decía Groucho Marx. No, yo creo que bueno, la televisión pública evidentemente puede tener un control de los políticos. En España, por ejemplo, esto que voy a decir es enormemente provocador, pero la televisión que se hacía en los tiempos de la transición y tal era mucho mejor que la televisión que existe ahora y solamente había un canal de televisión y era mucho más diversa. Esto es duro, ¿eh? La televisión de este país de los años 80, por ejemplo, una televisión con un solo canal, con 2 canales y con todas las limitaciones que tenía, era una televisión mucho más diversa que la televisión actual con tropecientos canales. Eso es una cuestión de voluntad y de generar, bueno, pues vamos a hacer una televisión amplia, ¿no? Entonces, la televisión pública, bueno, pues se generen los condicionamientos para evitar demasiada... No vamos a ser demasiado, no sé, ingenuos de decir los políticos no van a influir en la televisión, pero bueno, digamos que una influencia moderada, ¿no? Una cosa moderada, es decir, bueno, pues que existan, por ejemplo, programas como existieron durante una época como La Clave, que no se ha vuelto a hacer, se hizo en Antena 3 durante un tiempo y cuando Antena 3, bueno, está en una serie de situación muy convulsa y se termina saliendo, ¿no? de la parrilla. Bueno, que haya una serie de condicionamientos y que posibiliten, porque la televisión pues, es un medio muy, muy interesante y que, como decíamos antes, ayuda a que la gente pues, pueda acceder a películas y sobre todo la gente que no está viviendo en las grandes ciudades, ¿no? Y desde el punto de vista de la televisión privada, lo que hay que intentar es generar que existan más televisiones privadas y lo que sí yo diría es que esas televisiones privadas que los empresarios de esas televisiones que se dediquen al negocio de la comunicación, pero que se les dé la posibilidad
de que se puedan dedicar a eso y no a otra cosa más. Porque si se empiezan a crecer y a ser demasiado grandes y a ocuparse de otros negocios, eso puede influir en su televisión. Que sean empresarios de la comunicación, a mí me parece eso fantástico, y de hecho hay grandes empresarios de comunicación en el mundo, pero cuando sucede como por ejemplo, bueno, el caso ya más extremo de todo es en México, ¿no? Donde el Televisa coloca a un presidente, que ese ya es, como digamos, ya el recorrido final, ¿no? Ya el medio coloca al presidente, o sea, bueno, pues con esos condicionamientos yo creo que evidentemente se puede lograr. Hay un caso muy bajo mi punto de vista, muy claro, que se habla de la tres media, ¿no? Que José Manuel Lara, el doctor Manuel Lara, que es un hombre que creó la Sexta, que es una televisión que, bajo mi punto de vista, tira un poco de izquierda, y al mismo tiempo mantiene la Antena 3, que es un poco más hacia la derecha. Entonces, es una pretende, yo pienso abarcar todos los campos. Sí, estaría mejor si tuviesen más competidores. Es decir, si en España no solamente existiera Tres Media y Mediaset y bueno, luego unas televisiones, pero televisiones prácticamente quebradas, pero que subsisten. Estaría mejor eso si hubiesen más operadores. Entonces creo que sería más positivo. Pero evidentemente también una gran empresa de comunicación que tiene diversos periódicos, televisiones, cada uno con una orientación distinta. Bueno, también es verdad que este empresario de comunicación tiene su grupo también en la UI, que es un periódico independentista, y al mismo tiempo La Razón. Entonces, claro, no, es una posibilidad. Yo personalmente, en ese caso, bien, siempre que hubiese más medios. El problema de la Ley General Audiovisual que se aprobó es que restringe mucho el número de operadores en virtud de que estos operadores compitan en el mercado europeo, en el mercado internacional, y realmente luego estos operadores no han competido en el mercado internacional. Esa era la razón que daban, pero desde mi punto de vista creo que lo mejor para la democracia es que haya más operadores, que el espacio radioeléctrico con la paso de TDT se puede ampliar, es ampliable y es posible que haya más operadores. ¿Por qué no los hay? Al final, todos a los documentales de la 2, creo que queda. Bueno, la 2 es una cadena que tiene sus cosas positivas. Lo que pasa es que el problema está en que desde mi punto de vista, que los contenidos que ofrecen otros canales podrían ser más diversos. Es decir, que no es cuestión de que la 2 se convierta en un gueto, ¿no?, en el que vayan, sino intentar que Antena 3 o el resto, Telecinco o tal, sean más diversas en los contenidos. Si es que el gobierno debería de poder, y de hecho es una posibilidad, incluso dentro de esta ley general audiovisual que le retira al gobierno muchas posibilidades, pero de exigir que amplíe los contenidos. Es que de eso en gran medida depende la democracia, porque la gente es verdad que se informa y que se entretiene a través de internet, a través de la radio, a través de la prensa, tal. Pero la televisión sigue siendo un factor bastante importante. Entonces, jolín, amplía no solo los operadores, sino intenta que los contenidos no censuren, pero sí dile, ustedes tienen que ampliar la diversidad de contenidos en su canal de televisión, y si no les gusta, pues miren, ahí está, ¿no? Que eso es muy difícil. Sí. Una cosita, estamos viendo la tele y de pronto nos dicen, ahora hemos cogido el minuto de más jodido. Al poco tiempo ves otro día la tele que dice, no, en la televisión tal, el mes de mayo, el mes de no sé qué, ha sido la ley que más audiencia ha tenido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto eso es real o no es real? Porque eso de saber en el minuto exacto que ha tenido el máximo de audiencia, a mí a veces digo, nos están tomando el pelo, ¿no? Un poquito. Sí. ¿Cuántos millones tenemos ahora de telespectadores? Te lo ponen en otro lugar.
Otra cosa es que manipulando, claro que estamos. Cuando yo voy a una televisión y soy alguna persona que tengo cierto poder o cierta cosa, yo primero digo, a ver, ¿qué me vas a preguntar? ¿Me interesa o no me interesa? ¿Voy o no voy? O sea que todo está manipulado y todo está maquinado y todo está hasta el punto de que la gente lo quiera ver y escuchar, porque todo está estudiado. Sí, bueno, la gente de publicidad, es verdad que lo estudian todo al milímetro. No, porque hace poco no sé qué escuché yo, no, fulanito no fue al programa no sé quién, porque la pregunta que le iban a hacer no quería responder, no entraba en su... Entonces, claro. Bueno, es todavía peor. La sesión de control al gobierno, las preguntas se las mandan con antelación. Es que más que una sesión de control parece, no sé, algo en donde ya está todo... Está todo dicho y hecho. Todo hablado, Se entonces... sabe lo que va a pasar. Sobre la medición de audiencia es algo curioso, ¿no? Existen aparatos que miden la audiencia que están distribuidos por España y que son los que miden Yo nunca lo he visto y nunca... Eso es una de las grandes enigmas de nuestro mundo, porque yo no conozco a nadie ni nada, pero sí que existen esos aparatos, en fin, que quizá en el futuro pueda ser mucho más sencillo a través de la interconexión. El futuro de la televisión está claro que va a ser a través de Internet en gran medida y a través de la fibra óptica, entonces sí va a ser más fácil hacer un control de lo que está viendo la gente y de lo que tiene más audiencia. El problema de esto es que puede generar un control sobre los ciudadanos, es decir, ya hay televisiones que tienen una cámara incorporada, entonces esas cámaras podrían ser utilizadas para observar a la gente, dicho en pocas palabras, o sea, que todo tiene su elemento positivo y bastante negativo. Y la planificación de las preguntas, nosotros intentamos hacer en la campaña electoral un debate en la universidad y la mayoría de los partidos, hubo excepciones, pero la mayoría de los partidos no quisieron venir porque era un debate abierto y sin preguntas. Podía salir cualquier cosa. Podía salir cualquier cosa. Que no entiendo. Conociendo a mis alumnos, cualquier cosa era posible. Rafael, vamos a hacer una entrega de un detalle para que te acuerdes cuando lo veas de que hemos estado por aquí. Ah, claro que sí. Pues muchas gracias. ¿Qué nos alberga?